El último pase era una noche fría de octubre cuando Marta decidió ir al cine. No tenía planes para el fin de semana y, viendo que la cartelera mostraba una película de terror que había estado esperando, compró su boleto y entró al oscuro cine. Era un lugar antiguo, un cine de esos que ya no se ven en muchas ciudades, con paredes de ladrillo expuestas, sillas de terciopelo desgastado y un aire denso a moho y polvo. Marta pensó que eso añadía un toque peculiar al ambiente, como si el cine en sí mismo tuviera una historia que contar. Cuando entró en la sala, la función ya había comenzado. El lugar estaba vacío, salvo por un par de personas sentadas en las últimas filas. No pensó mucho en ello. Los cines solían estar tranquilos a esa hora. Se dirigió hacia una de las filas intermedias y se acomodó en su asiento. El sonido de la película resonaba en el aire y las imágenes parpadeaban en la pantalla, a veces distorsionadas por el envejecido proyector. La trama del filme era predecible: un grupo de jóvenes atrapados en una casa maldita, luchando por sobrevivir a una entidad sobrenatural que los acechaba. Marta se sumió en la historia, disfrutando de la tensión y las escenas escalofriantes. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, algo extraño comenzó a ocurrir. Las luces del cine, que estaban apagadas, empezaron a parpadear. Al principio, Marta pensó que era parte de la atmósfera de la película, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Las luces titilaban con cada escena más tensa, como si el propio cine estuviera reaccionando a los eventos de la pantalla. De repente, el proyector hizo un ruido extraño, como si se detuviera brevemente antes de volver a la normalidad. Marta frunció el ceño, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, algo comenzó a incomodarla. Los sonidos de la película, que antes parecían envolventes y emocionantes, ahora se sentían extraños, como si vinieran de otro lugar, más cerca de lo que debería. Los murmullos de los personajes en la pantalla se mezclaban con susurros que no pertenecían a la película. Marta miró a su alrededor, pero la sala seguía vacía, o eso parecía. Los pocos espectadores en las últimas filas estaban completamente inmóviles, como si no se dieran cuenta de lo que ocurría. El frío en el aire se intensificó, y un sudor frío comenzó a correr por su frente. Algo no estaba bien. Cuando la película alcanzó un punto culminante de tensión, el proyector emitió un sonido espantoso, como si se rompiera. La pantalla se apagó de golpe, sumiendo la sala en la más absoluta oscuridad. Marta intentó calmarse, esperando que fuera un fallo técnico. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en levantarse o buscar la salida, algo cambió. Del fondo de la sala, desde las últimas filas, llegó un sonido inquietante. Era como si alguien se levantara de su asiento. Marta contuvo la respiración, mirando en la penambre hacia donde deberían estar esas personas que aún permanecían sentadas. Pero ahora, no había nadie. La oscuridad se hizo más densa y, por un momento, Marta creyó ver una figura a lo lejos, desdibujada entre sombras. No podía distinguir bien sus rasgos, pero algo en su postura la inquietó. Se levantó de un salto, dispuesta a irse, pero justo cuando dio el primer paso, la pantalla volvió a encenderse de golpe, iluminando la sala con luz blanca y cruda. La película continuaba, pero algo había cambiado en la pantalla. Los personajes que antes eran parte de la ficción ahora parecían estar mirando directamente hacia ella, como si la película la estuviera observando. Marta, paralizada por el miedo, no pudo apartar la vista. En la pantalla, uno de los personajes, el más joven del grupo, comenzó a hablar, pero sus palabras no coincidían con el guión. «Te estamos esperando», dijo la figura con una voz que no era parte del filme. Era una voz profunda, rasposa,
como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Sal de ahí antes de que sea tarde. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Marta retrocedió, buscando la salida, pero al mirar hacia la puerta, se dio cuenta de algo aún más aterrador. La salida estaba cerrada, sellada con una capa de oscuridad tan densa que no podía ver más allá. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero algo la empujó a mirar de nuevo la pantalla. La imagen del joven había desaparecido, y en su lugar había una figura más oscura, más amenazante, que caminaba hacia ella. El pánico se apoderó de Marta, y cuando intentó correr hacia la puerta, las luces del cine comenzaron a titilar nuevamente, esta vez con una intensidad insoportable. Un susurro, como una ráfaga de viento, comenzó a rodearla, y la